Bien, les voy a compartir la pantalla. ¿Ah? En este minuto estamos en el aula virtual, ¿verdad? ¿Aprecian eso? Sí, profe. Muy bien, Sí. excelente. Entonces ahora nos vamos a dirigir a nuestro archivo base para mirar en el fondo qué es lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Y en nuestra primera hoja está entonces el formato de la liquidación de sueldo. En la segunda hoja está la base, ¿verdad? Está la base. En la tercera hoja están nuestros datos de Previred, que ya los tenemos, ¿cierto? Y también tenemos los de la tabla del impuesto, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahora, ¿qué nos queda? Nos queda una de las partes que es más simple, que es el diseñar y utilizar los bordes, utilizar las letras, aumentar o disminuir el tamaño de las letras, todo lo que tenga que ver con el formato de las líneas y los enunciados. ¿Ya? Entonces, para hacerlo rápido aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Tenemos que hacer el borde del contorno, que para este ejercicio es contorno doble, ¿cierto? Entonces, vamos a ir a nuestro Excel base, y como ya sabemos que tenemos que hacer el contorno, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Quién me ayuda? ¿Se acuerdan cómo trabajamos en la clase anterior? Tenemos que nombrar el menú, ¿cierto? Y luego indicar el nombre del grupo de herramientas para poder seleccionar la herramienta que necesitamos, ¿de acuerdo? Y vayan ayudándose porque ustedes posicionan el cursor sobre la herramienta y aparece el nombre de ellas. ¿Ah? Así que es súper intuitivo también de usar, ¿de acuerdo? Entonces, como dijimos, tenemos que hacer el borde del formato de la liquidación de sueldo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fernanda, José, Javiera, Carolina. Seleccionamos entonces con el cursor el área que vamos a enmarcar, ¿cierto? Vamos a usar 10 espacios o 10 celdas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cierto? Y luego, con el botón derecho del mouse, seleccionamos hasta 35 filas hacia abajo, ¿cierto? Entonces ya tenemos la forma de el margen de la liquidación. Y tenemos que asignar el formato de la línea doble. ¿Cómo lo hacemos? ¿Quién me ayuda? ¿Qué herramienta debiéramos usar? Paola, Cristina, Catalina, Javiera, Fernanda. Vamos, hablemos para que no sea un monólogo. ¿A dónde vamos, muchachos? En el menú de inicio, Ya, muy bien. Estoy, la parte
de las herramientas de fuente. ¿Ya? Muy bien, excelente. Y Y trabajamos no con sé las cómo se llama eso. herramientas de orden. ¿Sí? Se alcanza a ver cómo se llama, ¿verdad? Sí. O vayan trabajándolo en paralelo en su Excel junto conmigo. ¿Sí? Como lo hizo como bien lo hace la Carolina, ¿cierto? Muy bien. Seleccioné bordes y aquí, ¿a dónde vamos? ¿A qué Más herramienta borde. podemos? Más bordes, ¿verdad? Ya, muy bien. Y luego tenemos otro cuadro de diálogo que también son las herramientas para poder trabajar con el borde, ¿cierto? Seleccionamos el estilo, porque era doble, ¿cierto? Y luego podemos trabajar con los contornos preestablecidos, por ejemplo. Y si yo pulso el contorno, aparece en toda la selección el borde de la selección y de las celdas, ¿cierto? Le damos a aceptar y tenemos entonces la línea de afuera. Bien, luego tenemos el nombre, tenemos que agregar los encabezados, ¿cierto? Para eso es súper rápido. Vamos y agregamos en función del tiempo. Puedo hacerlo más rápido, no los voy a estar escribiendo, los voy a copiar y los voy a pegar, ¿cierto? ¿Cómo se trabaja esa función de copiar y pegar? ¿Quién me ayuda? Vamos, sin miedo, para que soltemos la mano, vamos, vamos. Yo tenía entendido que era eso de control C y después con el control V lo pegaba en la siguiente. Muy bien, Génesis, pero antes hay que hacer algo más. Hay que seleccionar Seleccionar el dato. exactamente, ¿verdad? ¿Y dónde tengo que posicionarme? Mm, En la celda C, ¿Empresa? C3, ¿verdad? Porque quiero copiar los enunciados que están entre la celda C3 y la celda K8, ¿cierto? Bien. Entonces, vamos a seleccionar todo el área, ¿sí? Muy bien, Génesis. Seleccionamos todo el área y utilicemos el menú y las herramientas para hacer ese copiado y pegado. ¿Cómo lo debiéramos de nombrar? Nos vamos al menú del inicio, ¿cierto? Que ya estamos ahí. Luego nos vamos a las herramientas del cortapapel y seleccionamos la herramienta de copiar, ¿sí? Y luego, ahora nos dirigimos a nuestro trabajo y seleccionamos nuestro cursor y lo agregamos entre la columna B y la fila 2. ¿Y qué hacemos ahora? Nos vamos a inicio, Muy bien. colocamos pegar. Nos vamos a la herramienta del portapapel y utilizamos la herramienta pegar. Muy bien. Y ahí estamos. ¿Cierto? Se nos pegó o copiamos
todo el enunciado de la página anterior. ¿Y qué nos pasa aquí? ¿Qué falta? ¿Estamos bien? El Falta borde, el contorno. el borde no está bien. No se ve, ¿cierto? No. Entonces, ¿cómo lo arreglamos? Podemos agregar una fila a la izquierda, ahí, perdón, una columna a la izquierda, ¿cierto? Y podemos agregar una fila arriba. ¿Sí? ¿Se puede arreglar así? ¿Sí, no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos al menú del inicio, que ya estamos ahí, y nos dirigimos al grupo de herramientas de celdas. Y en el grupo de herramientas de celda, nosotros tenemos las herramientas insertar celdas, porque eso es lo que necesitamos en el fondo. Nosotros pulsamos este box, la flechita que está ahí mirando hacia abajo, se llama box. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos fila o columna o ambas. ¿Qué necesitamos, chicos? Vamos, ¿qué necesitamos? Una fila. Muy bien. Una fila y una columna, ¿cierto? Pero no solucionamos el problema. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? El problema que tenemos es que la selección de copiado es más grande que el margen que pegamos, ¿cierto? Entonces lo vamos a borrar. Voy a borrar todo eso. Sacamos los bordes. Preparamos nuevamente el margen. Me voy con el botón, selecciono primero toda el área que voy a hacer el margen, ¿cierto? Y aquí me puedo ir en otro camino. Siempre en el Excel o en el Word vamos a tener dos caminos o tres caminos para poder llegar a las herramientas que nosotros necesitamos. Y la primera, la oficial, digamos, es que nosotros siempre nos vayamos a nombrar el menú, ¿verdad? Y vayamos al grupo de las herramientas que necesitamos trabajar. Pero también existe el famoso botón derecho del mouse, ¿cierto? Y si yo lo pulso con la selección que ya tengo para trabajar, se me despliega el cuadro de diálogo de herramientas de uso habitual o de mayor demanda de utilización. Selecciono, en este caso, el formato de celda y vuelvo rápidamente entonces a formato de celdas en el borde. ¿Se fijan o no? Entonces, igual como la Carolina, cuando nos dijo que nos fuéramos por el inicio, por el menú inicio, al borde, a las herramientas de la fuente, bordes, más bordes, y se nos despliega también el
mismo diálogo que cuando fuimos por esta herramienta a través del botón derecho del mouse. Siempre van a haber dos caminos, muy rápido. ¿De acuerdo? Bien, le damos seleccionamos de nuevo. ¿Qué pasó? Ya sé ya. Ahí. Bien. Dijimos que habíamos quedado chicos, ¿verdad? Entonces vamos a agregar una columna y una fila para poder conseguir el tamaño del copiado de nuestro formato de liquidación disponible. ¿Cómo lo hacemos? Dijimos agregamos una fila, pero no nos funcionó porque agregamos una fila fuera del margen que estábamos trabajando. Para él, lo vamos a hacer de manera anticipada y desde adentro. ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A qué tipo de herramienta vamos para poder agregar una columna y una fila? Fernanda, Carolina, ¿qué hago? A las herramientas de celda. Muy bien. ¿Cuál? Y ahí en insertar. Muy bien. Y pulsamos entonces la fila y la columna, ¿cierto? Se apreció que creció acá y acá, ¿cierto? Sí. Bien. Entonces ahora podemos ir a la liquidación, al formato de la liquidación. Ahí. Y entonces, ¿cómo lo hago? Para llevar toda esta información a nuestro archivo de trabajo. Podemos usar el menú o podemos usar el mouse. ¿Cómo lo hacemos? Cristina, ¿cómo lo hacemos? ¿Cristina está? Sí, ahí está. ¿Cómo lo hacemos, Cristina? ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Natalie, ¿cómo lo hacemos? Javiera, ¿cómo lo hacemos, chicos? Podemos utilizar las dos formas, la que nos convenga mejor. Muy bien, ¿cuál te conviene? A mí la del mouse. Bien, ¿qué hacemos? Botón derecho del mouse. Sí. Bien, ¿y a dónde nos vamos? A copiar. Ahí. Uh-huh. Y luego nos dirigimos al Ahí.
al ¿Y lo archivo. pegamos? ¿En dónde? ¿Está bien ahí o no? ¿En esa celda? ¿O en esa? En ¿O la en esa? primera, en esa, ¿Ahí? sí. Veamos. O una Pegamos. más abajo, así no queda tan arriba. Sí. O Exacto. Porque nos pasó lo Debe ser mismo. más abajo porque así no queda tan arriba. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nos devolvemos, ¿verdad? Sí, lo borramos todo eso. Devolvámonos. ¿Dónde voy? Em, Vamos aquí. Esta fila de herramientas que está por sobre el menú de mi Excel son las herramientas de acceso rápido. Generalmente uno trabaja mucho en Excel y va agregando aquí de manera directa las herramientas de acceso rápido. Y por ejemplo aquí está mi devolución. La pulso y me devuelve entonces al principio. Seleccionamos ahora la celda que correspondía, ¿verdad? Y sí, pegamos. Muy bien, excelente. Vamos ahora a guiarnos con nuestro formato único. ¿Y qué parte viene ahora de la liquidación? Viene el nombre, el root, el cargo de la persona, ¿verdad? Un centro de costo habitualmente. Y por este otro lado tenemos el código, fecha del ingreso, días trabajados, el sueldo base, ¿verdad? También lo vamos a copiar y lo vamos a pegar. Para eso, ¿cómo lo hacemos? Ah, perdón, pero aquí tenemos un cuadro antes, ¿cierto? ¿Lo logran apreciar? ¿El cuadro? Sí, ¿no es cierto? Entonces sí. vamos a ir a nuestro Excel de base o de trabajo y vamos a colocar aquí nuestro cuadro, ¿verdad? Vamos a seleccionar el área en donde vamos a agregar el cuadro que nos sugiere el formato tipo. ¿Cómo lo hacemos ahí? ¿Qué nos ayuda? De la misma forma que hicimos el grande. Sí, pues, pero utilicemos la herramienta. Dígame, profesor, diríjase al menú X. Profesor, Eso. diríjase al menú. Inicio. Muy bien, Génesis. Y muy bien, muy bien. Luego em, se va a donde dice fuente. Herramientas de la fuente. Muy bien. Sí, Seleccionamos selecciona, el box. hace clic, Eso, muy bien, porque otros dicen edita. apretar. Está bien dicho, ¿verdad? Vamos al Ujú. borde y tenemos entonces el cuadro de diálogo. ¿Qué tipo de bordes vamos a hacer? El Tenemos que estilo usar es uno que... el estilo normal, una raya, ¿verdad? Que Ujú. está ahí. Y como se trata de un rectángulo, entonces pulsamos rápidamente el contorno y ya lo tenemos. Le damos OK y tendríamos entonces disponible nuestro cuadro de acuerdo a el formato. ¿Sí? Nos vamos al formato para atraer estos datos y para eso seleccionamos los datos y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Presionamos el botón izquierdo del mouse. Muy bien. Copiamos. Y nos vamos entonces a nuestro formato base y pegamos. ¿Cierto? Esta nos quedó con un recuadro más abajo que tenemos que sacar. ¿Cómo lo podemos hacer? La manera más simple es sacando las filas, ¿o no? Entonces, yo me puedo posicionar ahí y saco las filas. ¿A dónde voy para sacar una fila? Vamos al menú del inicio, herramientas de la celda, y tenemos eliminar celdas, ¿cierto? Al igual como agregamos filas y agregamos columnas, también se pueden eliminar filas y también se pueden eliminar columnas. Y para este caso, y tenemos ya nuestro primer cuadro, ¿cierto? Bien, ¿qué más? Vamos a nuestro formato tipo y aquí ¿qué tenemos? Tenemos un cuadro en donde se presentan los saberes del trabajador y los descuentos. ¿Qué son los saberes en términos de conceptos contables? ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que son? Carolina, Natalie, ¿qué son? Vamos chicos, participemos, por favor. ¿Sí? Los saberes no eran los honorarios lo que se le otorgaba a las personas con servicio prestado. Sí, pero no es el nombre honorario. Los saberes tienen que ver con la liquidación de sueldo, que es un documento distinto al documento honorario, que es la boleta de honorario, ¿verdad? Ujú. Entonces, el total de haberes significa que son todos aquellos estipendios que el empleador le otorga al trabajador por sus servicios. Y ahí tenemos entonces el sueldo base, las gratificaciones, las horas extras, algunos incentivos, los bonos, comisiones, participaciones y los famosos aguinaldos, ¿verdad? Todos estos son los haberes que se denominan imponibles, ¿ya? Son todas esas ingresos de dinero que el empleador le va a entregar a nuestro trabajador, a los trabajadores, para sus ingresos. ¿Bien? Y de eso, todos estos son imponibles. ¿Bien? Y aquí están, ¿verdad? Totales imponibles. Entonces, también, para hacerlo un poco más rápido, vamos a seleccionar este cuerpo de total imponible y lo voy a copiar y lo voy a llevar a nuestra liquidación de trabajo, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Me voy al menú del inicio, herramientas del portapapel, lo copio y me dirijo entonces al archivo de trabajo
y me posiciono entonces a continuación del cuadro anterior, que sería en la celda D16, que aquí me indica dónde está el cursor, ¿verdad? Esto de color verde es el cursor. Lo copiamos y lo pegamos. ¿Y a dónde voy? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué hacemos? Podemos pegarlo primero que nada, no porque no puedo o no está activado la herramienta que dice pegar. Entonces, y ahí sí, ¿cierto? Y pegamos. Bien, como ya tenemos este cuadro de los totales haberes, ya podríamos ir a trabajar en el cuadro de los descuentos, ¿verdad? Pero este cuadro lo vamos a emitir de manera directa. ¿Y qué hacemos? Necesito hacer el recuadro, ¿verdad? Seleccionamos el área, ¿sí? ¿Y qué hacemos aquí? Fernanda, ¿qué herramienta podemos usar para hacer el contorno de la parte de los descuentos? Fernanda, ¿sí? Fernanda, ¿me escuchas? ¿Quién me escucha? Carolina, ¿Sí se le escucha, profe? ¿se escucha? Sí. Ya. ¿Quién me ayuda? ¿Ya? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Josué, ¿estás? Se escucha. ¿Mm? ¿Qué ¿Tenemos hacemos? que hacer lo mismo que sucedió en la siguiente de los haberes? En el anterior, ¿cierto? Sí. Ajá. ¿Y qué hacemos? Tenemos que colocarle ese marquito, El contorno, ¿cierto? el contorno. Muy bien. ¿Y lo hacemos por la vía rápida o por la vía corta? em, A usted le gusta la rápida, que era sí. por el... Entonces, botón derecho del mouse, nos vamos al formato de las celdas, Ajá. ¿cierto? Seleccionamos el estilo, que es de una línea, y seleccionamos todo el contorno rápidamente y aceptamos. Y ahí está, ¿verdad? Sí.
Muy bien. Entonces, vamos a agregar aquí descuentos, ¿verdad? Ujú. Bien. Tenemos que centrar la palabra descuento en el medio del cuadro de esta fila. ¿Cómo lo hacemos? Sí. Seleccionamos el área donde queremos que centrar la palabra y a dónde nos vamos. Vamos. Menú del inicio. A las herramientas de alineación. Muy bien, Carolina. Y combinamos y Presiona acá, centramos. sí. Excelente. Y luego le tenemos que poner negrito. Tenemos que ennegrecer la palabra. Y para eso nos vamos a las herramientas de la fuente y utilizamos la herramienta negrita. Perfecto. Ahora, en los descuentos, ¿qué tipos de descuentos son los legales y obligatorios que debe hacer todo empleador toda vez que está haciendo una remuneración a sus trabajadores? ¿Qué es lo que hay que descontar? AFP, Muy bien, las famosas AFP. ¿Qué más? seguro de cesantía, Excelente. Seguro de cesantía. ¿Ya? ¿Qué más? FONASA, FONASA, ¿verdad? Puede ser, le vamos a poner algo un poco más genérico, porque puede haber algún trabajador que esté en FONASA y otros estén en ISAPRE, ¿verdad? Entonces le vamos a poner salud, ¿sí? Y además van a haber algunos trabajadores que puede que estén en ISAPRE y que además paguen un adicional por su ISAPRE o por su salud. Entonces, vamos a poner adicional salud, ¿cierto? ¿Qué más? impuesto único, Muy bien. Impuesto único. ¿Qué más? Descuentos judiciales. Muy bien. Descuentos judiciales. No, lo vamos a poner abreviado para que eso, judicial. Eso es. ¿Qué más? Profe, pensión. ¿Cómo? Pensión. Pensiones, ¿ya? Vamos a mirar entonces nuestro formato guía y claro, tenemos ahí impuestos únicos, anticipos nos faltan, préstamos, cuota sindical y los descuentos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a agregar anticipos y préstamos en casos que el empleador o la caja nos preste la plata y nosotros tengamos que devolverla vía liquidación de sueldo, ¿cierto? Entonces tendremos aquí un total ¿de qué cosa? De descuentos, ¿cierto? Pero, De descuento. exacto, pero lo vamos a dejar pendiente porque nos falta todavía en el lado de los saberes, que nos falta
nos falta agregar otros imponibles, ¿cierto? Perdón, otros que no son imponibles, como por ejemplo la asignación familiar es un ingreso para el trabajador que no es imponible. La locomoción y la colación también son dineros que el empleador le otorga al trabajador, pero que no son imponibles. ¿Y qué quiere decir que no sean o que sean imponibles? Significa de que todos los ingresos imponibles van a estar afectos a el cálculo de la AFP, del seguro de cesantía y FONASA o salud, ¿sí? O ISAPRE le vamos a poner aquí, ¿cierto? ¿Se entendió eso, no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Vamos a agregar ahora entonces la asignación familiar, la locomoción y la colación en el recuadro siguiente de nuestro trabajo. ¿Sí? Seleccionamos el área y con el botón derecho del mouse, por la vía rápida, seleccionamos el formato de celda, seleccionamos el estilo, le damos el contorno y aceptamos. Y ya tenemos nuestra segunda parte. Y por supuesto aquí agregamos entonces era la asignación familiar. ¿Qué más? Colación y la Locomoción. locomoción. Muy bien. ¿Cierto? Estamos quedando cortos aquí. ¿Sí o no? Entonces, vamos a ir al tiro a nuestro formato para ver cuánto más tenemos que agregar. Y por ejemplo, estamos hasta ahí en nuestro trabajo. Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Debo agregar más o menos entre 17 a 20 filas en nuestro trabajo, ¿cierto? ¿Se entiende eso? Aquí, Sí, profe. bien, ¿cómo lo hacemos? Seleccionamos las 20 filas, 20, y las agregamos. ¿Y cómo lo hacíamos? ¿A dónde vamos? En las herramientas de celda. Muy bien. Pulsamos el box y insertamos columnas. Insertar fila. Muy bien. ¿Y cómo nos queda el espacio? Disponible para ir agregando nuestra información, ¿cierto? Muy bien. ¿En dónde estamos? Vamos aquí por aquí. Entonces, para ir también en virtud del tiempo, como ya sabemos hacer todos estos recuadros, los vamos a copiar para que podamos avanzar y dejar también espacio para que podamos armar la hoja de base y poder hacer algunos cálculos. ¿De acuerdo? Tomo eso, lo selecciono, le doy copiar
nos vamos al trabajo y pegamos, ¿cierto? Al final, aquí, desarmé, digamos, el tema, las herramientas, descliqué las herramientas de combinación y centrado de texto. Porque si yo lo selecciono en el recuadro y lo llevo al Excel que estamos trabajando, a la hoja que estamos trabajando, no me va a permitir copiar porque va a tener una base de selección distinta. ¿Cierto? Entonces, siempre que nos encontremos con usadas estas herramientas de ajuste de texto y combinación de celdas en un área que estamos trabajando y la queremos copiar, las tenemos que descliquear para poder copiarlas y pegarlas en el lugar de trabajo y ahí efectuar de nuevo el ajuste del texto y la combinación de celdas, porque si no, nos va a decir que la selección de destino no es la misma que la de el copiado. ¿Sí? Me imagino que a más de alguno ya le habrá pasado ya. ¿Sí o no? ¿Ya? Y voy a aprovechar y voy a copiar todo para llevarlo entonces a nuestro Excel de trabajo. Pegamos y ahora puedo o podemos entonces seleccionar nuestro texto y ajustar y combinar. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos entonces al menú del inicio, que ya estamos ahí, seleccionamos las herramientas de alineación, ajustamos el texto y combinamos la celda. Me voy a devolver y lo vamos a hacer al revés. Ahí. Ah, qué pesadito, no me deja. Ahí sí. Entonces, lo selecciono, combino la celda y luego ajusto. Y ahí no se me mueva, no se me dispara para ninguna parte. Bien, tenemos nuestra liquidación, nuestro formato, ¿cierto? Más o menos parecido al formato de nuestra base. Vamos a ir ahora a trabajar la base 2 o la hoja 2, en donde efectivamente se deben hacer los cálculos, ¿cierto? Vamos a mirar primero qué son estos tipos de datos y qué es lo que estamos necesitando, ¿verdad? En las liquidaciones, en el proceso de liquidación de sueldo, nosotros necesitamos varias información de distintas partes, tanto de las previsionales como las del impuesto, ¿verdad? Pero también necesitamos algunas información que son intrínsecamente, que están implícitas en la liquidación y que, pero aún así se deben de calcular. Por ejemplo, las gratificaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que es una gratificación? ¿Quién sabe eso? ¿Quién me ayuda con eso? Bueno, las gratificaciones, en este caso, son todos los ingresos que el empleador le va a otorgar al trabajador por conceptos de utilidades. Y existen dos tipos o dos formas de entregar estos dineros con cargo a las utilidades. La primera, que es una gratificación mensual con un tope del 25% del sueldo mínimo, o de una sola vez
en un periodo siguiente cuando se produzcan las utilidades, ¿cierto? Bueno, y si no hay utilidades, naturalmente no van a haber gratificaciones, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, y la mayoría de los empleadores otorgan la gratificación de manera mensual para ir amortizando entonces al finalizar el periodo, si es que hay utilidades, no tener que pagarlas todas en un solo mes. ¿Ah? Una cuestión ahí de flujo de caja. Bien, vamos a agregar toda esta información en... Vamos a agregar esta información que es base, la vamos a copiar y la vamos a llevar a nuestro cuadro de trabajo. Me voy al menú del inicio, entonces, le doy copiar y ya tenemos algunos datos que vamos a utilizar en nuestro cálculo. ¿Qué más? Las gratificaciones, entonces, este tope, ¿cómo se calcula el tope de una gratificación? El ejercicio se hace de la siguiente manera. Esto, de acuerdo a lo que dicta el Código del Trabajo, que corresponden a 4,75 ingresos mínimos mensuales, ¿verdad? Entonces, debo saber cuál es el sueldo mínimo mensual. Y en este caso lo tenemos en la base, ¿verdad? En la hoja de cotizaciones previsionales, ¿cierto? De nuestro Excel. Ahí sí, porque estos son los datos de julio, ¿verdad? ¿Y cuál es el sueldo mínimo? ¿Cuál es? ¿Cuál es el sueldo mínimo? ¿Se ve o no? Aquí dice, ¿verdad? Rentas mínimas, trabajadores dependientes e independientes. Muy bien, ¿verdad? Y aquí aparece menores de 18 y mayores de 65, ¿verdad? Que también tienen ese sueldo mínimo. Las trabajadoras de casa particular también tienen el mismo monto mínimo y las rentas mínimas no remuneradas, o sea, lo mínimo que se le puede pagar a una persona por hacer un trabajo debiera ser esa cifra, ¿cierto? La ley indica entonces que nosotros tenemos que calcular en base a 4,75 ingresos mínimos, ¿sí? Y hagamos la operación. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que multiplicar el sueldo mínimo por 4 veces, 75. Lo calculamos aquí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos una operación aritmética en la celda D15? Se marcaba la celda. ¿Ya? Seleccionamos entonces, le damos, podemos hacerlo con fórmula
o lo podemos hacer con las celdas de manera directa, que es como siempre trabajamos, ¿verdad? Seleccionamos el más, nos movemos hacia el valor inicial y es multiplicar o pegar o sumar. Multiplicar. Muy bien, multiplicamos 4,5, ¿cierto? Y nos da un total de 1.500.000 pesos como total. Y como se trata de la remuneración de un mes, entonces yo debo colocar aquí la cantidad de meses, porque este cálculo que está acá corresponde al cálculo anual, ¿cierto? Es el monto anual, ¿sí? Y aquí vamos a poner el mensual. ¿Y cómo se calcula el mensual? ¿Qué debiéramos hacer? ¿Cuántos meses tiene el año? 12, ¿cierto? Entonces, al anual lo debo de dividir por el mensual. Y ahí tenemos entonces el tope mínimo o el tope de las gratificaciones, ¿cierto? O sea que hasta ese valor yo le puedo pagar a mi trabajador el concepto de gratificación legal. Iría ahí entonces. ¿Bien? Ya. Perfecto. Entonces vamos a llevar este cuadro, lo vamos a seleccionar, ¿sí? Y lo quiero cortar y copiar en la hoja de la base. ¿Cómo lo hago? ¿Qué debemos hacer? ¿A dónde nos vamos? Nos vamos entonces al menú del inicio, a la herramienta de cortar, ¿cierto? Y nos llevamos el cálculo a la hoja de base y lo pegamos, ¿cierto? Entonces ya aquí tenemos el cálculo de la tope de gratificaciones, ¿cierto? Bien. Siguiendo con nuestro trabajo, nos vamos a ir ahora al formato de base. ¿Y qué necesitamos? Esta parte que está aquí es un resumen para saber si nuestro trabajador cuenta con AFP, salud, si tiene horas extras o qué tipo de contrato es, qué datos de la salud tiene, si tiene bonos, ¿verdad? Los días trabajados, el fondo de tope, FONASA de tope, porque en la salud también hay un tope. ¿Y cuál es ese tope de porcentaje que el trabajador debe pagar legalmente, igual como el de las AFP? ¿Cierto? ¿Cuál sería? El 7%, ¿verdad? Entonces, lo vamos a
seleccionar y lo vamos a copiar y lo vamos a llevar entonces a nuestros datos, al libro de datos que estamos trabajando, que estaría en el Preview Red, ¿cierto? Y lo copiamos. Ya lo tenemos. Bien. Para trabajar, vamos a, como lo dijimos en la clase anterior, vamos a utilizar toda esta selección de los datos para poder trabajar nuestra liquidación, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos que agregar en nuestra base debieran ser, vamos a contar, las filas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 filas, más o menos, ¿cierto? Bien. Nos vamos a nuestra base. ¿Y qué hacemos aquí? ¿Cómo dibujamos 28 filas y 3 columnas? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cristina, Fernanda, ¿qué hacemos? Josué, Natalie, ¿qué hacemos, chicos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál fue la pregunta, profe? Tenemos que dibujar toda esta selección para poder hacer el cálculo. Tenemos que dibujar 27 filas y 3 columnas. ¿Sí? ¿Cómo las dibujamos? Seleccionamos las 3 columnas y luego las 30 filas. ¿Sí? Ahí tengo 10, 20 y 30, ¿cierto? Nos vamos por la vía rápida, botón derecho del mouse, formato de celdas y bordes. Selecciono el estilo. Bueno, el estilo, el contorno del cuadro, lo voy a hacer con una línea un poco más gruesa y le voy a dar contorno. Solo va a quedar por el borde. Pero por dentro vamos a usar un estilo de línea más delgada y aquí me voy a posicionar en el interior y lo marco. Y si se dan cuenta, me va a quedar de esta forma. Esta es la parte de arriba de la celda, la abajo, la de la derecha y la izquierda. Y en el centro. Le doy a aceptar y ahí tenemos entonces nuestro cuadro de manera rápida con filas y las columnas que vamos a trabajar, que serían 27 hacia abajo y 3 hacia la derecha. ¿Sí? Bueno, para efectos de hacerlo un poco más rápido, en honor al tiempo, yo voy a copiar en mi hoja de trabajo
¿Sí? Ah, me faltó. Chuta, no sabemos contar. Lo arreglamos al tiro. Seleccionamos. Camino rápido. Formato. Sacamos. Le damos OK. Y ya podemos arreglar ahora entonces el error de cálculo de fila que tuvimos. Dijimos entonces borde grueso o contorno grueso y el interior un poquito más delgado. Seleccionamos el interior y le damos aceptar. Muy bien. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Necesitamos ahora ampliar un poco el alto y el ancho de las celdas. ¿Cómo lo hacemos? El ancho, ¿cómo lo hacemos, chicos? ¿A dónde vamos? A las herramientas de estilos o de celdas. ¿A dónde voy? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos, chicos? ¿Se escucha o no? Natalie, Josué, ¿se escucha? ¿A dónde vamos? A las herramientas de celda. ¿Aló? ¿Se escuchó o no? No los escucho. Profe, sí se escucha. Es que yo lo escucho súper cortado porque con la lluvia tengo un poco mala la señal de internet, pero sí Sí. se le escucha. Ah, ya. Ya. Bueno, en todo caso, igual va a quedar grabado. Ah, por si es que de repente se corta, qué sé yo, lo pueden revisar en su momento, ¿ya? Así que no se aflijan por si es que no me escuchan y no entienden cuál es la herramienta, ¿ya? Bien. Continuamos entonces. Y como dijimos, vamos a necesitar un poco más de ancho de nuestras celdas, ancho y alto. Entonces, nos vamos a las herramientas de las celdas, nos vamos al formato y aplicamos ancho. Y aquí podemos trabajar con 18, 19. ¿Ya? Ahí tenemos el ancho y ahora vamos, perdón, el alto, y ahora vamos a trabajar el ancho. Nos vamos al mismo cuadro de herramientas de celda, ancho de la columna, y aquí podemos trabajar con 20 o 25, más o menos. Y ya tenemos entonces nuestro cuadro un poco más grande, más amplio, para que podamos trabajar de mejor manera. ¿Cierto? Bien. Ah, no, vamos a sacar eso de ahí.
Vamos entonces a nuestro formato pauta. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos ahora ir determinando los valores por el cual nuestro trabajador va a ser contratado. ¿Sí? Es el sueldo base. ¿En qué momento los trabajadores y los empleadores consensuan ese valor? Al momento de la contratación, ¿cierto? Pero aquí en nuestro país, nuestra negociación de nuestro sueldo no se negocia normalmente el valor base, sino que se negocia el valor líquido, ¿cierto? Y ustedes, si es que en alguna oportunidad han buscado trabajo, en los portales de búsqueda de trabajo, a uno le preguntan normalmente, ¿y qué es lo que le preguntan? ¿Cuál es su renta líquida? ¿Ya? Y la renta líquida significa entonces esta cifra, la que estoy poniendo en rojo ahí, esa, pero que no es la misma que el sueldo base, ¿sí? Entonces, para todos los que hemos trabajado en alguna oportunidad con el sueldo en remuneraciones, tenemos que hacer ajustes hacia el sueldo base. Es decir, si una persona es contratada por 750.000 pesos, bueno, tenemos que agregar el valor en relación a qué? En relación a la AFP, en relación al seguro de la cesantía, al seguro de la salud y el 7% de la salud, digamos, ¿ya? Y en caso que sea una renta mayor a los 625.000 pesos, que es el primer tramo, 680.000 pesos de sueldo de base, entonces por lo tanto va a tener que pagar también impuestos. ¿Sí? Ya, ese es un dato para que lo tengan siempre presente, dado de que siempre en nuestro país se negocia el líquido, pero que no es lo mismo que el sueldo base. Pero el problema está en que cuando tenemos que emitir el contrato de trabajo, en el contrato de trabajo no se agrega como referencia el sueldo líquido, sino que se agrega el sueldo base. Y es ahí está esta famosa dificultad que se van a encontrar en algún futuro no muy lejano cuando estén trabajando en este tema en remuneraciones, si es que están ahí, digamos, y no en la contabilidad. Van a tener estas diferencias. ¿Sí? Bien, previo a este preámbulo, nosotros no nos vamos a complicar mucho la existencia con eso y vamos a ir agregando de manera directa los valores, de tal manera de que nuestro cálculo sea un poco más rápido. ¿Sí? Bien. En la liquidación de sueldo, estos son todos los datos mínimos que debe tener una liquidación de sueldo. La empresa donde estamos trabajando, el periodo que se va a liquidar, el nombre de la persona, ¿cierto? En este caso pueden poner sus nombres, ¿ya? Para poder reconocer a qué trabajo es, ¿ya? El RUT, el jefe o el cargo, el centro de costo, el código también. Aquí pónganse creativos, vayan poniendo valores que sean más o menos acorde a lo que dice ahí. Días trabajados, vamos a trabajar 30 días,
y mi sueldo base, ¿verdad? Debe aparecer en las liquidaciones de sueldo el sueldo base. Y aquí vamos a poner una cifra al azar, ¿ah? Para que no nos compliquemos tanto. Y vamos a poner que nuestro personaje, su sueldo base es de 1.250.000 pesos. ¿Sí? Bien. Sueldo base. Tenemos, estos son los días trabajados. Entonces aquí va a trabajar 30 días y acá va a trabajar un día. Vamos a calcular entonces 30 y 1. ¿De acuerdo? Muy bien. El sueldo base entonces, ¿de cuánto dijimos? Era de 1.250.000. ¿Qué podemos hacer? Lo vamos a ir a buscar a la hoja de liquidación, porque como es un dato fijo, lo tenemos registrado entonces en la liquidación. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Para ir a buscar el sueldo base, ¿cómo lo podemos traer a nuestra base y que después nos sirva como de referencia para otros valores? ¿Qué hacemos? Nos posicionamos en la celda, abrimos la barra de fórmulas y agregamos el más, en donde nos permite abrir la barra de fórmulas. Y así, entonces, seleccionamos la hoja liquidación, en donde está el dato que necesitamos, y lo seleccionamos y le damos OK. Y ahí lo tenemos. ¿Sí? Perfecto. Luego, la gratificación, ya dijimos, hicimos el cálculo de que iba a tener un tope mensual por sobre 126.000, ¿verdad? Como el 25% de nuestro sueldo base es mayor, entonces por lo tanto nuestra gratificación va a ser el tope mensual. ¿Y cómo lo hacemos? Igual como fuimos a buscar el valor del sueldo base, vamos a buscar entonces el valor de la gratificación con su tope mensual. Le damos OK y avanzamos. ¿Qué concepto de esto viene aquí? Vienen las horas extras. Podríamos agregar horas extras acá como dato, 8. Horas extras, ¿cierto? Y le podemos poner, no sé, 12 horas extras hizo en el mes. ¿Sí? ¿Cómo se calculan las horas extras? Hay que multiplicar el sueldo base por el factor y de ahí por el total de horas extra, ¿o no? Muy bien, excelente, Natalie. ¿Sí? Entonces, ¿cómo quedaría nuestra fórmula? A ver. ¿Cómo quedaría? Abrimos paréntesis.
¿sí? O tendríamos que hacer un cálculo aparte, como lo hicimos con el tope, Se puede hacer con el paréntesis. ¿sí? Pero se entenderá para todo, ¿no? ¿Sí? Yo creo que sí. Pero hagámoslo de las dos formas. Hagámoslo primero como dijiste tú y después hacemos el cálculo afuera igual como la gratificación. Para que los que no entiendan Ok. bien la dinámica, uno a uno. ¿De acuerdo? Vale, ya. Ya. Vamos, dime, ¿a dónde voy? El sueldo base Sí, por el factor de hora extra, que es el que está arriba. sí, ese, Ya. Cerramos el paréntesis y lo multiplicamos por el total de la hora extra, que serían las 12. exacto. ¿Le damos? Y ese. Muy bien, te felicito, Natalie, muy bien. ¿Qué nos pasó aquí? Estamos sin formato, ¿verdad? Le vamos a dar formato a toda la columna, a las dos columnas en realidad, en donde vamos a trabajar principalmente los valores. Para eso, ya todos sabemos que en el menú del inicio, en las herramientas del número, pulso el cuadro de diálogo y me va a traer el diálogo del formato de celda, que lo podríamos haber hecho también a la rápida con el famoso botón derecho, ¿cierto? Vamos a poner moneda y vamos a usar el estilo contabilidad. Lo pulsamos y le damos OK. Y tenemos entonces nuestras celdas de valores con formato de pesos, pero con expresión contable. Bien. ¿Tenemos algún incentivo? No, ¿verdad? No tenemos incentivos, entonces por lo tanto avanzamos. ¿Qué más? ¿Pero podríamos agregar algún incentivo? Sí, ¿cierto? O lo vamos a dejar en 0 y lo vamos a agregar acá en bonos. En bono podemos agregar un porcentaje del sueldo base, o si nuestro colaborador, voy a agregar un poco de espacio, porque esto que está aquí le vamos a dar nombre al tiro aquí, que es nuestra base o nuestros datos propuestos, ¿verdad? Que se va dando en los casos, en las contrataciones, ¿verdad? De cada uno de los trabajadores. Selecciono todo esto porque lo quiero ordenar en alguna medida y le voy a dar a todos la misma letra, el mismo tamaño, ¿ya? Y lo voy a poner aquí como datos propuestos, lo selecciono, lo centro, ¿ya? Y los voy a ir agregando en un margen para separarlos de el cálculo de base, ¿cierto? Entonces, estos son los datos. ¿Ya? Y con este vamos a hacer los cálculos. Bien. Eso es. Tenemos, ¿qué más tenemos? Entonces dijimos que íbamos a agregar bono, ¿verdad? Bonos.
podemos agregar un monto directo, podemos agregar, pero le vamos a poner apellido. Vamos a poner aquí bono de producción 100 unidades. Bien. Y aquí, entonces, para darle contexto, vamos a poner 100 unidades multiplicado por algo para que nos dé un valor X, ¿ya? De 55.000, no, de 5.500. Esto es peso. Estas son las unidades. Estos son los valores, ¿cierto? Entonces, nuestra fórmula sería 100 por 55.000. ¿Sí? Y entonces le vamos a copiar o le vamos a entregar, mejor dicho, el formato de número de peso contable. ¿Ya? Y nos quedó una cifra bastante alta. Vamos a hacerlo un poco más chico. Ahí. ¿Sí? Ahí sí. Bien. Tenemos entonces nuestro bono y tal cual como lo hemos ido haciendo todo este rato, vamos a buscar nuestro bono de producción y lo llevamos entonces a nuestra base. Luego tenemos un bono de responsabilidad, tenemos comisiones, no tenemos entonces 0, 0, bono de responsabilidad tampoco, participaciones tampoco, aguinaldo tampoco, movilización. ¿Sí? Tenemos movilización y tenemos movilización y tenemos colación. Y tal cual como lo estamos haciendo todo este rato, vamos a buscar los valores que están propuestos. ¿Ah? Estos pueden ser cualquier valor. La idea es que sean coherentes. Bien. Bien, llegamos a una parte en donde tenemos que definir cuál es nuestro total imponible y cuál es nuestro total de haberes. Y el total imponible, ¿cuál fue el que comentamos en un principio? Total imponible son todos aquellos valores en dinero que el empleador le entrega al trabajador y que estos son objeto de cargos de imposiciones previsionales, es decir, la AFP, de el fondo de cesantía, el 7% de la salud. Entonces, el total de todos estos fondos va a ser la base para los descuentos previsionales obligatorios. Bien. Entonces, tenemos que
tenemos que hacer una fórmula aquí, porque tenemos todo aquí. Aquí, de aquí hasta acá, son imponibles. Y de aquí hasta ahí, perdón, aquí son imponibles y acá abajo son no imponibles, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Nos vamos a la barra de fórmulas y aquí vamos a agregar una fórmula. ¿Y cuál es? Igual a suma, abrimos paréntesis y vamos a ir a buscar los valores que realmente necesitamos, que son el sueldo base, las gratificaciones, las horas extras, los incentivos, los bonos, bonos de responsabilidad, las comisiones y las participaciones hasta los aguinaldos. Son todos aquellos conceptos que son objeto de base para el cálculo de las cotizaciones previsionales. Cerramos el paréntesis y le damos OK. Ya vamos a poner esto en negro, ¿ya? Porque es un total que después lo tenemos que llevar a nuestra liquidación, ¿verdad? Esa es la gracia. Y ahora vamos a decir cuáles son los totales haberes. Los totales haberes es la suma total de todos nuestros montos que nuestro trabajador nos entera o nos da en dinero en efectivo por nuestro trabajo. Y aquí, ¿cómo lo podemos hacer? También vamos a utilizar una fórmula que es la suma, ¿verdad? Vamos a abrir el paréntesis y desde nuestro sueldo base hasta el total de las colaciones, ¿ya? Porque se trata del total de haberes, o sea, todos los sueldos, todos los totales imponibles más los no imponibles se refiere entonces a nuestro total de haberes. Es decir, el total de las lucas que el empleador me va a pagar y que son sujetos o son base para los descuentos provisionales. ¿Sí? Bien. Lo vamos a agregar aquí, que es la total imponible. Lo vamos a poner en palabras para que no se les olvide. ¿Ya? ¿Y qué significa? Total imponible es la suma de todos los montos que el empleador otorga al trabajador y que son base de cálculo de las cotizaciones previsionales. ¿Sí? Bien. Y acá tenemos que es el total de haberes imponibles o imponibles. ¿Ven? ¿Ya? Y el tributario. Aquí muchas veces uno se confunde y le cuesta llegar al valor tributario, pero lo vamos a escribir. Entonces es la base
la base tributaria, perdón. El total tributario entonces es el total imponible menos los descuentos obligatorios. ¿Y cuáles son esos? AFP, seguro de cesantía, solo la parte del trabajador. Y la salud, es decir, el tope del 7%. ¿Ya? Van a quedar ahí guardados. Y entonces, por lo tanto, para poder calcular el total tributario, primero tenemos que calcular la AFP, el seguro de cesantía y la salud. ¿Bien? Perfecto. Vamos a, por efecto de tiempo y para guardar el archivo, y ustedes lo puedan ver, porque si seguimos grabando va a quedar muy pesado y todo eso, entonces no lo vamos a poder enviar y no se lo voy a poder subir a la página. Entonces, lo que les propongo es que ustedes avancen en sus casas, ¿sí? Y el viernes nos podemos volver a juntar a esta misma hora para poder cerrar los cálculos y ustedes puedan trabajar ya con mayor seguridad en la liquidación en nuestro formato de liquidación, y ojalá alcancemos a llegar al libro de remuneraciones. ¿Les parece? Les voy a enviar el correo para que, si necesitan juntarse el día viernes, nos juntamos. ¿De acuerdo? Profe, una consulta. Natalie, ¿sí? En el ejercicio que hay que enviar el domingo, ¿es con el ejercicio que aparece en el PowerPoint? ¿O uno da los datos que se le ocurran? Es que guíate por los ejercicios del Power. Ya. ¿De acuerdo? Para que los valores sean coherentes. En todo caso, como ustedes me tienen que enviar el Excel, yo cuando los vaya revisando, voy a irme a la celda y voy a ver voy a hacer la regresión de las fórmulas, ¿ya? En donde me dice cuál es la celda que está componiendo el valor de esa fórmula. Y así lo voy revisando. Además que voy a estar ahí en situ con el formato. Entonces eso es lo que se va a evaluar. ¿De acuerdo? Entonces, claro, me tienen que enviar el Excel con los datos. Da lo mismo si son datos así que están puestos, pero que estén multiplicando o sumando de manera correcta. Eso sí. Ya no ¿Ya? sé, sí, eso lo tengo todo como programado y todo, pero era esa mi duda. Ya, pues. Entonces dígale a los colegas que no, como las comunicaciones no estuvieron muy buenas y todo eso, que vamos a el sábado, perdón, el viernes, nos podemos volver a juntar en este mismo